¿Cómo están? Buenas tardes. Entiendo que hay alumnos de pregrado y del magíster. No sé si los de magíster están conectados ya. Sí, probablemente sí. ¿Se escucha o no? Sí. Um, el tema, ¿sí? ¿No, no se escucha? Ya es. Vamos a ver si están escuchando. Sí. Sí, los que están por Zoom, ¿me escuchan o no? Sí. Supongo que sí. Ya. Bueno, entiendo, como decía, que hay alumnos de pregrado y del magíster. Eh, Primero, agradecer a Mario y a su equipo por la invitación. No sé si esta es la primera charla del ciclo o ya la tercera ya charla. Así que espero que no se aburran, ¿ya? Y ojalá me inviten de nuevo, después me digan, no, muy fome, no lo invitamos más, ¿ya? El tema, no sé qué tan compenetrado está en el concepto de reorganización empresarial o reorganización de empresas, ¿ya? Seguramente en el área de administración vieron o están viendo temas respecto a lo que es la empresa y tópicos más o menos similares. Pero desde una mirada tributaria, nosotros vamos a tratar de acotar el tema. Veamos. Claro, el concepto de empresa hay una definición. Yo no soy muy bueno para el PowerPoint y leer y presentar, puede ser una lata, ¿ah? Pero básicamente aquí una definición de empresa según la Real Academia Española de la Lengua, ¿ya? Y si en su segunda acepción podríamos quizás acercarnos más a lo que nosotros creemos o pensamos o el ideal que tenemos de una empresa, como una organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Sabemos nosotros en administración probablemente no necesariamente una empresa con fin lucrativo. Una fundación, una corporación no tiene fin lucrativo, pero por sí mismo también se considera como una empresa, ¿ya? Esto lo estoy señalando a efecto de generar un marco de lo que vamos a hablar desde el punto de vista tributario. Una mirada sistémica de empresas dice que más o menos que es un sistema social que agrupa un conjunto de personas, medios económicos, tecnología y gestión para alcanzar un objetivo, ¿sí? Y yo creo que eso es probablemente lo que ustedes más han oído en el área de administración. Esto es una aproximación, no pretende ser una definición única e inequívoca, ¿sí? Por lo tanto, nos estamos acercando de a poquitito a lo que podemos explicar del punto de vista tributario que es una reorganización empresarial, ¿ya? Entonces aquí vamos a destacar que efectivamente hay una agrupación de personas, medio económico y gestión. Y quizás eso es importante tenerlo presente desde el punto de vista tributario cuando uno habla de reorganización empresarial, ¿ya? Para nuestros efectos, para nuestros efectos, para entender o para tratar de explicar lo que vamos a entender por reorganización empresarial desde una mirada tributaria, vamos a decir que la reorganización son medidas que adopta una persona natural o bien jurídica, ¿ya? Para adaptarse a nuevos requerimientos organizacionales o patrimoniales. Estas medidas se traducen en un plan de acción, ¿no es cierto?, que implica una modificación de su estructura legal, societaria o patrimonial personal. No sé si se entiende el mensaje. Un ejemplo, una persona natural alcanzó un grado de patrimonio importante y cree que puede tener riesgo ese patrimonio por una cuestión civil, familiar, penal, por a veces motivo. Entonces dice, ok, tengo mi patrimonio expuesto. ¿Qué puedo hacer para proteger ese patrimonio? Eso implicaría tomar una decisión y probablemente adaptar ese patrimonio personal a alguna estructura societaria. Y ahí, efectivamente, tiene un objetivo, proteger su patrimonio por una razón comercial, económica, familiar. Hay distintas razones que ya las vamos a ver, y él toma una decisión de adaptarse y cambia su estructura, su conformación patrimonial. Ahí tenemos un ejemplo sencillo, ¿ya? Muchos de ustedes quizás que están ya el último año, más de alguna vez en su vida o algún familiar ha dicho, oye, mi abuelita está medio enfermo y quiere dejarme la casa. Bueno, ahí un ejemplo muy doméstico para ustedes que quizás están pregrados, no les ha tocado ver cosas más complejas. Uno pensaría, ahí hay un paso de reorganización empresarial, más chiquitito, más acotado, pero ahí tienen un caso, ¿ya? ¿Cuál va a ser el objetivo de una reorganización? No es que solo las personas naturales se reorganicen, ¿ya? También puede ocurrir con organizaciones mucho más grandes, y de hecho es lo que más se da. Objetivo de una reorganización, adaptarse a los nuevos objetivos de la empresa o de sus propietarios. Ese va a ser el objetivo de una reorganización. ¿Cómo me cambio, me adapto, me adecuo a las nuevas
a las nuevas situaciones, a las nuevas circunstancias comerciales, industriales, mercado, ¿ah? Laboral, requerimientos tributarios. Es decir, hay un sinnúmero de fenómenos, ¿ya? Que me empujan, ¿ah? A una reestructuración patrimonial, ¿ya? Para los efectos de sistematizar, ¿ya? La planificación tributaria dentro del contexto de una reorganización, aclaro, una reestructuración societaria implica un cambio en la estructura patrimonial de una persona, la estructura legal, y eso pasa por lo que uno llama, ¿ya? Planificación. Planificación. Paréntesis, se cuestiona mucho hoy día la expresión planificación tributaria como sinónimo de elusión, evasión, demonio, fraude. Eso no es así. Ustedes en la administración probablemente hablaron mucho de la planeación. ¿Y qué es lo que la planificación es? Plantearse, proyectarse, probablemente medir, ponderar y generar un plan de acción, una ruta, un camino. Bueno, la planificación tributaria es crear un camino de acción que considera los aspectos impositivos, cosa que si uno no planifica, improvisa, probablemente va a generar consecuencias tributarias positivas y la mayor veces negativas que no están consideradas y por lo tanto afectan el objetivo de la reorganización, ¿no? Entonces, en ese sentido, la planificación, uno podría hablar de planificación con un fin no tributario, específicamente, con un fin estratégico, con un fin comercial, con un fin operacional, financiero, legal, otro, y también a veces hay un objetivo estrictamente tributario. A veces hay un objetivo estrictamente tributario. Pero la planificación tributaria, así como la estamos tipificando acá como no tributaria, es cuando el fin último generalmente no es tributario. Consideren ustedes siempre que ponen un objetivo estratégico, comercial, operacional. Por ejemplo, ustedes se han preguntado cada vez que van a un supermercado si será el supermercado del local 1, del local 2, local 3, local 4, local 5. Figura el mismo nombre, ¿será el mismo root? ¿Se lo han preguntado? Nadie ve la boleta del root, ¿no? ¿No es cierto? No. O si hace 20 años atrás le llega la cuenta de la luz a la casa y la comparan con la cuenta de la luz de hoy día, ¿el root será el mismo? ¿Qué habrá pasado? O del agua, o de lo que sea, ¿ya? O bueno, una cadena de pizza, ¿será el mismo root? O etcétera. O sea, una serie de operaciones que ustedes realizan en el día a día que detrás de ello probablemente hubo una estrategia de reorganización para alcanzar, por ejemplo, un objetivo comercial. Ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué pasa con una compañía que tiene el giro de actividad agrícola y tiene todos los campos bajo un mismo root y es exportador de cereza? Perfecto, pues funciona el campo, muy bonito, produce, exporta. ¿Qué pasa si una cereza se contamina? Por ese motivo, eso pasó en Chile. ¿Qué pasará con esa empresa exportadora? ¿Qué cree usted que va a ser el importador que está al otro lado del mundo? Probablemente se pare la producción o la importación de esa cereza. A lo mejor, del punto de vista estratégico, a lo mejor es mejor que opere con distintos RUT para la exportación. Si sale algo malo, se para esa producción y no contamina el resto de la producción. Ese tipo de situaciones que opera una compañía, se plantea un problema y considera que es necesario adecuarse por una razón no tributaria, por un fin probablemente estratégico. Y esa decisión pasa por una modificación de su estructura, y esa modificación de estructura va a implicar hacer una planeación tributaria. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos que de ese proceso se produzcan errores, ¿no? Se produzcan cargas tributarias a lo mejor no deseadas. O, si es necesario, y eso es importante, asumir mayores costos para proteger una finalidad estratégica, habrá que asumir. Por ejemplo, si yo digo, ok, vamos a dividir los campos en distintos RUT, probablemente vamos a tener más patentes, vamos a tener más costo administrativo, vamos a tener un montón de cosas más como costo y como impuestos, pero que son llevaderos para alcanzar un fin estrictamente estratégico. Un fin comercial. ¿Cuántas veces, o sea, no sé cuántas veces usted
pues no le ha tocado, va a una institución a comprar un producto y finalmente se dan cuenta que detrás de ese producto es la misma empresa, pero que opera con imágenes de marca distintas. Bueno, se llega a esa situación porque probablemente operaba de una manera X, Y, Z y se tuvo que plantear la necesidad de reestructurarse y esa reestructuración implicó pensar desde el punto de vista tributario qué efectos podría tener, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de reorganización empresarial, los motivos por los cuales una organización se estructura o reestructura pueden ser muchos, ¿ya? Y detrás de eso, puede uno de ellos ser tributario, ¿ya? Parece un contrasentido, pero generalmente son estos los objetivos, también un tributario, que ya vamos a ver que cada vez es menos, pero detrás de ello tiene que haber planificación, tiene que haber planeamiento, tiene que haber una estrategia de trabajo para ponderar los riesgos, los costos que significa, aminorar esos efectos, o si no se puede aminorar, saber que existe. Y finalmente se toma la decisión sobre una base informada, ¿ya? No quiero dar la lata, pero un objetivo financiero. Un objetivo financiero, a ver, ¿se les ocurre algo? Y a mí yo no me gustaría dar nombre de empresa porque uno se puede sentir comprometido, pero supongan ustedes que van a una casa comercial X y se van a comprar un computador y lo compran con la tarjeta de crédito. ¿Será la tarjeta de crédito de la casa comercial lo mismo que la casa comercial? Que durante muchas veces usted o sus papás, qué sé yo, su familia ha comprado. No, hay un fin financiero. Maximizar el valor de la compañía. Una es la que le vende el producto, la otra es la que le vende el crédito. Eso ocurre cuando usted va a comprar un televisor al retail, se va a comprar un auto, no se va a una automotriz. ¿Y por qué? Porque los intereses no se graban con IVA. Entonces es mejor que el préstamo se lo dé una institución financiera versus que el préstamo se lo dé una institución comercial. Porque si fuera así, ese interés pagaría IVA y por lo tanto sería más caro para el comprador y un menor ingreso para el vendedor. Entonces, eso de ahí ya tiene efectivamente un componente tributario, pero se llega a ese punto después de evaluar una serie de alternativas y se hace un plan de acción y se pondera. Y así, ¿ya? Puedo repasar cada uno de estos tópicos, ¿ya? Y que no me quiero alargar, ¿ya? Y siempre hay una explicación. Operacionalmente lo mismo, como decía, los campos estratégicos, del punto de vista comercial, vender es un solo RUT, pero vende con distintas marcas, y detrás de eso hay gastos, hay una serie de erogaciones que pueden tener un efecto tributario, y eso se pondera, ¿ya? Entonces, el primer mensaje es que, desde el punto de vista tributario, la reorganización empresarial lo vemos como una adaptación o cambio de la estructura. Y ese cambio de la estructura puede ser con un fin diverso, uno de ellos el tributario, no necesariamente es el principal, cada día es menos el fin, y vamos a ver por qué, pero uno de esos objetivos puede ser tributario, pero son muchos más, y eso tiene que quedar claro, ¿ya? Y para ello hay que hacer un plan de acción, ¿ya? Entonces uno es el objetivo y otra es cómo hacemos, desarrollamos ese plan. ¿Alguna consulta, duda, no? ¿Qué vamos a considerar o qué consideramos dentro, en la jerga, en la práctica tributaria, como reorganización o actos que implican una reorganización patrimonial, una reorganización empresarial? La asignación de activos, los aportes. ¿Qué es una asignación de activos? Es el acto mediante el cual una persona natural, toma parte de su activo, su patrimonio y decide, ¿sabe qué? Este activo yo lo voy a administrar como si fuera una empresa. Eso es también una reorganización empresarial. Es una reorganización de una entidad. Tengo un patrimonio a título personal y voy a decidir administrarlo como si fuera una empresa. Y ese acto se llama asignación de activos e implica la constitución de un empresario individual, no un EIRL, que es distinto. Esto es una persona natural que decide actuar como empresario individual. ¿Qué significa eso? Informar al Servicio de Impuesto Interno, inicio de actividades, un código de actividad económica, y esa asignación de esos activos es lo que se separa de su patrimonio de manera didáctica. Es como que yo tengo aquí 20.000 pesos y digo, ¿sabe qué? Voy a pasar estos 20.000 pesos que tengo como persona natural y lo voy a empezar a administrar aquí en el bolsillo izquierdo como una empresa. Es el mismo activo, pero sostenido o sustentado bajo una figura distinta, tributaria distinta. Uno como persona natural y otro como empresario individual, no como IRL, que es distinto, ¿ya?
Bueno, ¿y qué pasa con eso? Bueno, ahí caben preguntas tributarias. ¿Para qué lo hace? Para separar actividades. ¿Qué pasa si tiene una serie de inmuebles, los tiene a título personal? Bueno, a lo mejor los quiere tributar de una manera distinta como empresario individual. O desarrolla una actividad profesional que la quiere desarrollar de manera distinta. Hay un sinnúmero de situaciones por lo cual una persona natural decide llevar una actividad como empresario individual. Y ahí yo tengo un punto, un comentario. Lo natural, lo normal es que las personas inicien o desarrollen una actividad económica. Es la persona natural, es la persona, usted, nosotros, cada uno de nosotros, eso es lo normal. Lo ficticio es lo que, como dice su nombre, es la persona jurídica, es una ficción. Pero lo normal es que una persona natural sea quien desarrolle una actividad económica. La persona jurídica es una ficción. ¿Ya? Entonces, este acto, que para ustedes puede parecer como un chuta, no le di mucho valor, es relevante para algunos efectos impositivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguno de ustedes tiene acciones de una sociedad anónima y recibe los dividendos como persona natural? ¿Qué impuesto va a tener que pagar? Impuesto global complementario. Pero si decide tomar esas acciones del bolsillo derecho y llevarlo al bolsillo izquierdo, como empresario individual, ya es una empresa, no es una persona, es una ficción también. Cuando recibe el dividendo no lo recibió la persona natural, lo recibió la empresa con el mismo RUT. Pero un dividendo recibido por una contribuyente de la primera categoría con contabilidad completa está exento de primera categoría. Por lo tanto, ese mismo dividendo que lo recibí yo, pero en el bolsillo izquierdo, no paga impuesto a la renta de primera categoría con la ley actual. ¿Ya? Lo que venga más adelante otro cuento, con la ley actual. ¿Ya? Entonces ahí tienen un ejemplo. Y así podemos sumar más ejemplos. Ahora, ese acto de tomar los activos de un bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, desde el punto de vista jurídico, ¿es una transferencia? No. ¿Es una enajenación? No, porque nunca salió del patrimonio del individuo, solo lo cambió de lugar. Por lo tanto, es relevante para efectos de IVA, para efectos de impuesto a la renta. Porque como no es enajenación, no es venta, no hay IVA, y como no es enajenación, sí, no puede haber un mayor valor. Porque si yo me paso las acciones de aquí, del bolsillo derecho al izquierdo, no hay un mayor valor, no hay una utilidad, no hay impuesto a la renta. Entonces, es un elemento importante y que muchos lo desconocen. Aportes. El aporte es similar a la asignación de activos con una diferencia, que la persona natural o la jurídica se desprende de un activo, lo enajena y lo entrega a una entidad distinta, diversa, distinta. ¿Ya? ¿Cómo? Mediante la constitución o aumento de capital de una entidad jurídica diversa o distinta. O sea, yo, Carlos Vergara, persona natural, tomo las acciones del bolsillo derecho y las asigno al empresario individual a secas, eso no es enajenación, eso no es aporte, eso es una asignación. Pero si yo, por no ir a clase, no venir a charla al magíster, vengo, tomo las acciones del bolsillo derecho y las asigno porque oí que están de moda las IRL y se las asigno a Carlos Vergara, empresario individual de responsabilidad limitada, eso sí, teóricamente es un aporte. ¿Por qué? Porque esa IRL es una entidad distinta del empresario individual, es distinta a la persona natural. No es una sociedad, pero se trata como si fuera una sociedad. Es una entidad, una ficción más de nuestro derecho tributario, como si fuera una persona jurídica. Entonces, eso sí se considera una enajenación. Eso sí se considera un aporte. Entonces, una sociedad X aporta un activo a una sociedad B, eso es aporte. Una persona natural toma sus activos y lo aporta a una sociedad anónima, una sociedad de personas, una comandita por acción, etcétera. Eso es aporte. Sale del patrimonio de una persona, natural jurídica, y lo entrega a una persona diversa, distinta. ¿Ok? Eso es enajenación. Y por lo tanto, eso se considera aporte. La conversión, la conversión es un acto por el cual el empresario individual, o sea, una persona natural, y ya tiene una actividad desarrollada e informal al servicio público como empresario, ¿ya? Aporta la totalidad de su patrimonio a una persona jurídica. O sea, Carlos Vergara tenía las acciones, ¿se acuerdan aquí en el bolsillo derecho? Como persona natural, las pescó, las pasó al bolsillo izquierdo como empresario individual, y luego como empresario individual viene y las aporta a una sociedad.
¿Para qué tanta vuelta? Porque hay un artículo que se llama el artículo 64, que ya lo vamos a ver. Entonces, estos conceptos, que son preliminares y básicos, son relevantes cuando veamos el artículo 64. Y todo esto dentro del contexto de las reorganizaciones empresariales, ya sea con un fin económico, financiero, logístico, operacional o tributario, hay que tener presente. La transformación, ¿ya?, es el cambio de especie o tipo social subsistiendo en la personalidad jurídica. Por lo tanto, es la misma entidad que solo cambió del tipo sociedad. O sea, Juanito Pérez y Compañía Limitada pasó a llamarse Juanito Pérez y Compañía S.A. Es la misma figura, solo cambió la forma jurídica o el tipo social, más que la forma jurídica, el tipo social. Entonces ustedes van a encontrar compañías que antes eran limitadas, que ahora son anónimas, otras que eran anónimas, ahora son comandante por acción, una acción comandante por acción y son, no sé, sociedades anónimas cerradas, etcétera. Es la misma entidad, solo cambió el tipo social. ¿Cómo ustedes lo pueden ver reflejado? El RUT no cambió. El RUT es el mismo, solo cambió como quien dice el nombre y la extensión de limitada anónima o a comandita por acción o a SA o SPA, etcétera, todas las combinaciones que ustedes crean. Es importante que en la transformación no hay una enajenación. Por lo tanto, en el acto de transformación, si no hay enajenación, no hay IVA, recuerden IVA, tampoco hay renta. Entonces los activos que están a nombre de Juanito Pérez y Compañía Limitada, y que ahora la empresa se llama Juanito Pérez S.A., alguien se podría preguntar, bueno, entonces hubo una venta. No, no hay una venta. Que es una transformación. Es un cambio del tipo social. Por consiguiente, no hay que pagar IVA, no hay que pagar impuesto a la renta, no hay tasación. Una serie de fenómenos que se dan que a usted lo salvaguarda, ¿ya? Y lo protege a la hora de decidir si hago o no un cambio de objeto social. Ejemplo, yo soy una sociedad de personas limitada y quiero que entren otros accionistas u otros propietarios. Entonces usted era socio con su hermano, su mamá, que se eran dos personas que llegan súper bien, una limitada. Necesitan hacer un aumento de capital e incorporar a otros socios. ¿Lo harían a una sociedad de personas o harían que esa sociedad sea anónima primero? La respuesta es una cuestión práctica, casi emocional, que tiene un efecto económico financiero. Usted se llevó súper bien con su hermano, con su hermana en la sociedad. Incorpora un tercero, que no es de la familia. Aun cuando sea la familia, a lo mejor no se lleva muy bien con él. Esa persona, aunque tenga el 1%, pesa tanto como el que tiene el 99%. Por lo tanto, yo no lo incorporé a la sociedad jamás, porque va a pesar tanto ese señor del 1% como el que pesa 99%. Si él no está de acuerdo en una decisión, la entidad queda bloqueada. No le da viabilidad a esa compañía. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Transformar una SA donde ¿qué prima? La mayoría y el estatutos claros y una ley social anónima que regula todo. ¿Se fija? Entonces, ese acto de transformación puede tener algunas otras consecuencias tributarias, ¿cierto? Pero el objetivo no era evasión, ni ilusión, ni la planificación maligna, no, simplemente cumplir con un objetivo, incorporar más socios, más personas para aumentar el patrimonio y que la compañía continúe. Y eso hay que considerarlo. Les van a preguntar, cuando estén titulados o ya les preguntan, me quiero transformar, ¿hay alguna consecuencia tributaria? La respuesta en general es no. Hay otras, pero las generales no. División, ya entramos como al área chica, las son fáciles, ¿ya? La división, ¿ya? Dice la Ley Social Anónima, artículo 94, consiste en la distribución del patrimonio de la entidad entre sí y una o más que nacen o se constituyen al efecto, ¿ya? De una sociedad X con un patrimonio X, son ustedes todos accionistas de la sociedad anónima y la sociedad decide dividirse, la continuadora y la que nace, las que nacen. Entonces el patrimonio es el mismo, simplemente se ha atomizado, se ha dividido. Por lo tanto, si era 1000 y se divide en tres compañías, a lo mejor será una de 800, otra de 100 y 100 como patrimonio. La característica fundamental de la división es que los accionistas de la sociedad original tienen que ser exactamente los mismos y en las mismas proporciones que quedan en las sociedades que nacen de la división. Ningún accionista puede perder su participación en la sociedad. ¿Ya? Ese acto de división es enajenación. Esa es una pregunta tributaria. ¿Ya? Es una pregunta tributaria. Ya vamos a ver. ¿Ya? La fusión, ¿ya? ¿Ya? Artículo 99, ley social anónima, consiste en la reunión de dos o más sociedades, una sola que la suceden todos sus derechos y obligaciones, a la cual se incorpora en la totalidad del patrimonio de los accionistas de los entes fusionados. El grupo allá es la sociedad,
el grupo acá es la sociedad B. Hoy queremos ser una sola sociedad, una gran compañía. Se fusionan. Esta sociedad A son todos ustedes los accionistas, sociedad B son ustedes todos los accionistas, se fusionan, se crea una compañía donde se reúnen todos los accionistas. Eso se permite legalmente. ¿Y por qué me gustaría fusionar? Vean la prensa. ¿Qué salió ayer? ¿Qué bancos están fusionando? El Vice con el Security. Banco Vice más grande, Security más chiquitito, se van a fusionar. ¿Para qué? Para crear un banco mucho más grande, más potente. ¿Y detrás habrá algún efecto tributario? Entonces, a esa decisión los tributarios están funcionando para pagar impuestos, ¿no? ¿Para qué se están funcionando? Para crear un banco más grande, más potente, que tenga más participación en el mercado, que le pueda pelear a otros bancos más grandes que existen en el país, eventualmente salir al exterior. Eso es un fin estratégico, comercial. Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Hay un racional tributario también. ¿Habrá algún efecto tributario? Hay que revisarlo. ¿Mm? Tipos de fusiones. Ya aquí la clase se va a alargar hasta las 8 de la noche, ya, me avisan cuando esté dando lateando, ¿ya? Pero tipos de fusiones hay muchas, ¿ya? Y eso implica, ¿ya? Que se suele dar cierta confusión en el lenguaje, ¿ya? En el lenguaje. Pero una primera mirada es que vamos a hablar de fusiones por creación y por incorporación. Esto es lo que dice la ley de sociedad anónima, ¿ya? ¿No es cierto? Que dice que hay una fusión por creación cuando dos o más sociedades se fusionan y nace una nueva, distinta. La verdad que está en la ley, pero yo nunca, nunca, nunca he visto una fusión por creación, porque si fusionan dos compañías y hay un corcho, imagínate fusionar dos o tres y que nazca una nueva. Hay problemas operativos, pero ¿cómo es el problema operativo, profesor? No entiendo. Vamos a poner un ejemplo, no es el caso. Que dos supermercados se van a fusionar. Los supermercados tienen su patente, tienen sus permisos sanitarios, tienen un montón de regulaciones, ni siquiera estamos hablando de impuestos. Y de impuestos tienen resoluciones que autorizan a operar, factura electrónica, bla, 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 bla. Y la otra también. Imagínense que se fusionan. En el minuto cero desaparecieron las dos sociedades. Y en el minuto uno es una nueva sociedad. ¿Puede seguir operando si no tiene resolución sanitaria? Si no es factura electrónico, si no tiene el sistema habilitado, ¿qué pasa con el personal? O sea, existe en el papel, pero creo que no he visto ni una por fusión por creación. Lo que sí es normal es la fusión por incorporación, ¿ya? Donde dos o más se fusionan en una sola que es la continuadora legal. ¿Sí? Eso es lo normal. ¿Sí? Pueden decir, acuérdense que ustedes son A, B, se fusionan, ¿quién va a ser el continuador? A, el root que continúa. O al revés, A, B es la que absorbe y B continúa con el root. ¿Ya? No cambia mucho en términos generales la participación. La decisión de quién continúa pasa más bien por problemas quizás a veces logísticos, operacionales. ¿Cuál es la más chiquitita que es más fácil matar versus la que es más grande que es más difícil de poner un término de giro? ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí están explicadas las fusiones por creación e incorporación, ¿ya? Pero hay otras maneras de verlas también. Y es como, sí, perdón. Esa parte no vendría siendo también un aspecto negativo en la parte que se va incorporando, porque también cambiaría, o sea, también perdería, como usted mismo decía, los supermercados, su resolución sanitaria. Así es. Claro, por eso en la práctica, fusiones por incorporación se dan con mayor frecuencia por creación, pero esa por incorporación también tiene ese problema, pero quizá el problema es más acotado, porque tú sabes que hay un continuador y tú empiezas a preparar, o sea, tu punto es muy bueno, porque en el fondo, si yo sé, supermercado A, supermercado B, ustedes van a hacer el supermercado más chico. Si yo sé que van a venir de allá para acá, ¿qué empiezo a preparar? A lo mejor previamente, comillas, le arriendo al supermercado previamente los locales, cambio los permisos sanitarios, cambio las resoluciones, empiezo a preparar eso y luego fusiono. ¿Te fijas? Caso de líder con Walmart. Al final Walmart le dio diferentes condiciones, que tuviera una cierta cantidad de locales, que tuvieran la regulación vigente, etcétera, etcétera, antes de poder absorberlo. Por eso aquí no existe Walmart, sino que el líder que existía desde antes y absorbió. Perfecto, claro. Y es por eso que hay detrás. La razón tributaria, no una razón operacional.
que hay que resolverla tributariamente, pero es una razón operacional, ¿no? Entonces uno que está metido en el día a día a veces aparecen comentarios que creen que todo acto de reorganización empresarial es con un fin elusivo, y no es así. Las hay, sí, pero no es el principal, ¿ya? No es el más importante. Fusión por aporte activo y pasivo, que es lo tradicional, como a mí me gusta llamarlo, es cuando efectivamente los socios de A o accionistas A o de B ahí se incorporan acá. ¿Por qué? Porque aportan todo su activo, todo su pasivo en una sociedad. En cambio, la fusión por compra es cuando ustedes dicen, ¿sabe qué? Me interesa esa empresa. Y ustedes compran y le compran la participación a ellos. Se las compran. Y ellos, como se las compraron, salen de la sociedad. ¿Ustedes de quién se quedaron dueños? De esa sociedad. Y como se quedaron dueños del 100% de la propiedad, y por ministerio de la ley al 10.º día, a ver, siendo ustedes dueños del 100% de las acciones, la sociedad se disuelve, por lo tanto queda fusionada. Ese tipo de fusión es muy frecuente porque es como la más sencilla, ¿no? Y fusiones mixtas, que es una combinación de ambas, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer la fusión? Tradicional o inversa. Matriz se compra la filial. O puede ser al revés, matriz filial. La filial se compra la matriz. Qué raro es. Se da. Y ahí sí, no me están grabando, no sale para todo Chile, ¿no? Normalmente eso se da por un concepto que se llama el goodwill y badwill tributario. Si A es dueña de B y paga 1.000 por algo que vale 100, pagó de más, tuvo una pérdida. Si paga 1.000 por algo que vale 8.000, ganó plata, o compró barato. Se genera un llamado badwill, paga impuestos. Pero si esa misma sociedad se fusiona de manera inversa, 1.000, 8.000, se fusiona de manera inversa, la filial se compra la matriz, no hay badwill. Ya, ese tema da para un capítulo aparte. El año pasado fui a la Universidad de Chile, estuve hablando de ese tema, da para otro capítulo. Está aquí la presentación, si fue la quieren compartir y está explicado. No voy a llegar a esos detalles, pero que lo quiera ver o interesar o profundizar lo puede ver ahí, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que estamos diciendo acá, que cuando la matriz absorbe a la filial, se puede generar un goodwill o badwill. Y esto sí es tributario. A veces no deseado, o sea que no se busca, y a veces se genera porque se dio nomás, ¿ya? Y otras veces se prepara. Ahí hay una figura que uno puede verla con mayor cautela si es un fin estrictamente tributario. Y cuando la filial absorbe la matriz, hablamos de una fusión inversa que no genera goodwill ni badwill, ¿ya? ¿Por qué hago todo este preámbulo? De la asignación, del aporte, de la conversión, de la fusión, de la división, de la transformación. ¿Por qué? Porque en el día a día la gerencia, los directores van a decir, oye, hay que fusionar la compañía, oye, hay que dividir la compañía, hay que transformarla. Probablemente van a usar esas expresiones, ¿ya? Y el mensaje de esta pequeña charla es decir, sí, todo eso se puede hacer, pero puede tener algunas consecuencias tributarias. Yo aquí no voy a profundizar en por qué quiero dividir, fusionar, transformar, ¿no? Les di un pequeño barrido de, hay fines logísticos, financieros, operacionales, estratégicos, etcétera, pero se toma una decisión. Entonces, uno de los artículos más importantes en el contexto de la reorganización de sociedades es el artículo 64 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dice lo siguiente, eso está malo, ¿no? Cuando el precio o valor asignado a la enajenación de una especie mueble corporal, el servicio podrá tasar el precio o valor asignado, ¿ya? Por lo tanto, el concepto de tasación es un concepto súper relevante en todos estos casos de reorganización, súper relevante, la tasación. ¿Qué es la tasación? Es la facultad que tiene el Servicio de Impuesto Interno de determinar que el precio o valor que usted asignó en una operación es notoriamente inferior al valor de mercado y por lo tanto le cobra la diferencia de impuestos, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un proceso de aporte, enajenación, uno debería preguntarse, bueno, ¿y esta división que vamos a hacer es tasable? ¿Esta fusión que vamos a hacer es tasable? ¿Este aporte que vamos a hacer es tasable? Porque efectivamente el derecho tributario reconoce que las personas tienen la libertad de fijar los precios, ¿no es cierto? Yo te vendo mi celular
en 10 pesos. ¿Lo compra? Sí, estamos de acuerdo. Pero el servicio va a decir, ¿sabe qué? No, pues, porque aquí esto no vale 10 pesos, esto vale más, me tasa. O te lo vendo en 3 millones de pesos. ¿Está de acuerdo? Di que sí, para si no se acaba la charla. Sí, el servicio sabe que no, el valor que usted asignó también es un valor sobrevalorado. Entonces ahí existe la tasación al alza y a la baja, ¿ya? Pero ¿qué es lo relevante? ¿Qué dice la norma? No se aplicará lo dispuesto en este artículo en los casos de división o fusión por creación o por incorporación. Por lo tanto, cuando hablamos de fusiones, cuando hablamos de divisiones, el servicio teóricamente no puede tasar. Entonces, eso es lo relevante, que muchas veces las fusiones y las divisiones se usan como herramientas para llegar a un fin. Y se usa como herramienta para llegar a un fin y evitar los riesgos de la tasación. Entonces, hablamos de conversión, hablamos de aporte, hablamos de asignaciones, hablamos de división, fusión, transformación. Lo relevante es efectivamente que aquí, si es división o fusión, ya sea por creación o por incorporación, o sea, si fijan, la ley de la renta repite el concepto de la ley social anónima, ¿ya? No podrá tasar siempre que la nueva sociedad o subsistente mantenga registrado el valor de los activos al valor y pasivo, al valor tributario que tenía en la sociedad que resulta absorbida o en la sociedad que resulta dividida. Entonces, no basta con tener una contabilidad perfecta de IFRS en los procesos de reorganización, sino que el gran problema de una fusión, división, ¿ya? O aporte es saber cuál es el costo tributario, cuál es el valor tributario para quedar libre de tasación. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Agrega, tampoco se aplicará cuando se trate del aporte total o parcial de activos de cualquier clase corporal e incorporable en otros procesos de reorganización, y aquí viene la frase clave, de grupos empresariales, y aquí deberíamos haber puesto destacado, que obedezca a una legítima razón de negocios. Y ahí viene lo relevante. No dice que obedezca a una legal razón de negocio, sino que una legítima razón de negocio. Voy a poner un ejemplo, no van a abuchear. ¿Eh? Si usted dice que no va a ir a paro, que yo lo digo en otra universidad, eh, para mí es ilegal, para ustedes puede ser legítimo, ¿o no? Entonces hay una diferencia entre lo legal y lo ilegítimo. La expresión que usa acá es de legítima, no de legal razón. Porque bastaría que dijera, me quiero dividir, ¿por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en dividirnos. Es legal, ¿sí? No, tengo que explicar la legitimidad de ese acto. Ahora, aquí, y aquí viene otro punto relevante, es que este artículo está pensando cuando hay aportes total o parcial de activos. Está segregado de los de división o fusión. Teóricamente, la división o fusión no debiera exigirse la legítima razón de negocio para evitar la tasación. Este inciso, ¿ya? Donde exige la legítima razón de negocio, es respecto del aporte de activos y pasivos. Sin embargo, en la fiscalización, en la realidad, te vas ahí, se enfrenta a la autoridad, muchas veces le exige también la legítima razón de negocio para los casos de división o fusión. ¿Ya? Y eso es lo que se da en la práctica. Podemos tener una eterna discusión si esto es correcto, incorrecto. Formalmente, aquí no se exige, aquí se exige para los aportes, la realidad es que se exige muchas veces para ambos casos. ¿Ya? Y lo complejo para ustedes como auditores, ¿ya? Ya, como contadores auditores, muchas veces es esta expresión. Podemos tener clarito el objetivo estratégico, comercial, tributario, estamos claros con los valores tributarios, con los costos, sabemos que el artículo 64 nos protege, pero nos encontramos con el concepto de legítima razón de negocio. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí hay una piedra de tope. Porque lo demás cumplir es fácil de cumplir, o teóricamente fácil, ¿ya? Que hay un aumento de capital, ¿ya? Que no exige, no haya flujo de efectivo para el aportante, que se registre valor contable tributario, etcétera. Pero ahí está el problema, la legítima razón de negocio. Y normalmente las fiscalizaciones, las notificaciones, las citaciones, que se dice que expliquen la razón de la reorganización. ¿Qué otra norma?
¿Qué otra norma nos impacta? Para que tengamos presente, el IVA, ¿cómo opera el IVA acá? ¿Ya? Dice que la beta, toda convención independiente de asignación que da la parte, y si otra de título de no sueldo dominio bien correa muele moleme. ¿Ya? Entonces lo sabe mejor que yo. ¿Ya? Repitan, ¿ah? No. ¿Ya? Pero, en los casos de asignación, ¿hay IVA? No, porque hay una enajenación, lo dije. En los casos de conversión, ¿qué pasa? Pregunta. Caso de aporte, sí, podría haber IVA dependiendo del tipo de activo. En los casos de transformación, ya los dije, no, no hay IVA. En los casos de fusión, en los casos de división, punto suspensión, ¿cierto? Entonces ahí es donde se tiene que hacer la pregunta, ¿habrá IVA en esos casos? Ya. Término de giro. Bueno, cada vez que hay un proceso de reorganización empresarial, si hay una división, no hay término de giro. Pero una fusión sí, ¿ya? O un aporte total de activos donde la sociedad termina conversión de empresa individual, termina convertida en algún tipo social, hay un término de actividad. Entonces, claro, hay que tener presente que hay una norma especial, ¿no es cierto?, respecto al término de giro. Y habrá que pagar en algunos casos los impuestos por el término de giro. Entonces, una persona que partió chiquitito con su comercio en Valparaíso, creció, qué sé yo, es un empresario individual y sabe que fui a la charla del profesor Vergara y me dijo que había que convertirse ahora en sociedad, se convirtió, pero no, se fue justo antes y no supo qué, a lo mejor tiene que ser término de giro y pagar todos los impuestos que no pagó como empresario individual. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son las que hay que estudiar y que van evolucionando. El derecho tributario, siempre se dijo que el derecho laboral es muy dinámico. El derecho tributario era dinámico, hoy día es muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Imagínense que hemos tenido no sé cuántas reformas tributarias, ya perdí la cuenta. 14, 16, 17, 20, ahora se discute una que falló, ahora está en curso. Ya yo me pongo los zapatos de los fiscalizadores, están enfermos los nervios los fiscalizadores, tienen no sé cuántas leyes que tienen que aplicar, ¿no? Aquí está explicación del término de giro, aquí va la lata, aquí pasamos el término de giro y toda una explicación, por eso lo pueden compartir con los alumnos. ¿Ya? Hay que hacer un arreglo, hay un error. ¿Ya? ¿Qué pasa con el registro de los registros de renta empresariales? En los casos de división, conversión, fusión, ¿se fija? Entonces, todos estos conceptos que parten de una necesidad de la empresa, tiene impacto tributario, tiene impacto. Entonces vimos el término el IVA, la renta, el término de giro, los registros de renta empresariales. Ustedes están viendo registros de renta empresariales, ¿no es cierto? Saben la imputación y seguramente en algún momento van a ver qué pasa en los casos de división, los casos de fusión, qué sucede con esos registros. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí está más sobre los registros empresariales y quiero llegar a un punto, esto es ley, así que no tiene ningún chiste que yo se lo repita. Aquí llega el punto que me interesa. Todo funcionaba relativamente bien, ¿ya? Hasta que se introduce en nuestro código tributario la norma general antielusión. Porque así como dije que había una disposición, ¿no es cierto? Artículo 64 que exigía una legítima razón de negocio, el 4 bis, ter y quater que están acá, y quinquíes, 4 bis, ter, quater y quinquíes, no sé si lo han visto, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí lo han visto? Código tributario exige, ¿no es cierto?, o impone una norma antielusión. Es una norma, como dice su nombre, general. No apunta a casos concretos específicos. El único caso, sabido a la fecha, es el del 19 de marzo de este año, que es el primer caso que el Tribunal Tributario Aduanero de Bío Bío falló en favor del Servicio de Impuesto Interno. Solo un caso que podemos discutir si no es elusivo, ¿ya? Yo tengo mi opinión, cada uno tiene su opinión, será materia de otra discusión. Lo relevante es que en los casos de reorganización empresarial, división, fusión, transformación, conversión, aporte, tenemos que tener presente esta como supranorma, en el sentido que, primero, si bien el 4 b reconoce la buena fe de los contribuyentes, y por lo tanto va a reconocer los efectos tributarios según los motivos que tuvieron, según los actos de negocio o negocio jurídico de que se trate, los va a reconocer, se pierde la buena fe si se eluden los hechos imponibles establecidos por decisiones legales tributarias correspondientes. Entonces, si yo producto una división, voy a extremar, de una división, llego a la conclusión que eso no genera IVA y no paga impuesto a la renta,
¿Podría la autoridad tributaria, en virtud de esta norma, evaluar que fue una figura elusiva para evitar el IVA e evitar el impuesto a la renta? Si producto de una fusión, la autoridad considera que producto de esa fusión, ¿ya? Yo generé un goodwill que finalmente es una pérdida tributaria en el tiempo corto, mediano, largo plazo, hace una pérdida tributaria, lo hice justamente para desvirtuar la base imponible. ¿Ya? Si producto de la transformación se generan otros efectos, ¿ya? Que a lo mejor no son tan evidentes, pero que a la larga pueden implicar una disminución, postergación, ¿ya? O dilución de la carga tributaria. Entonces, claro, en todos estos casos de reorganización, en los casos de fusión internacionales que se están dando en el último tiempo, ¿cómo opera, no es cierto, esta norma? El artículo 64 nos protegía, pero ponía una frase, legítima razón de negocio. Pero esta norma, quizás nos pone un poquito nerviosos, porque naturalmente, en todos estos casos de fusión, división, conversión, asignación, eventualmente y de manera natural se van a producir efectos o no se van a producir efectos tributarios de otra manera. Solo los efectos tributarios que se producen son de no impuesto, de no IVA, de no renta, ¿ya? De no término de giro, impuesto de término de giro. Entonces, estamos obligados a seguir un camino, estamos obligados a usar otro camino y no usar la fusión. O sea, voy a poner un caso práctico. Dije que la fusión inversa no pagaba, no generaba goodwill ni badwill. ¿Qué pasa si me sabe que usted usa la fusión inversa para evitarse el badwill que hubiera generado de otra manera? Entonces, hay que tener presente los casos de reorganización empresarial. Tiene un objetivo específico, fusionar dos negocios que no tienen sentido, se va a fusionar, pero por razones naturales hay una brecha entre el valor pagado y el patrimonio de la empresa. Eso va a generar un goodwill o badwill. Supongamos que fuera un badwill, que es una utilidad. Y yo para no pagar impuestos, lo digo derechamente, hago una fusión inversa. ¿Estoy obligado a hacer la fusión tradicional? Bueno, es parte de lo que se discute. ¿Ya? Em, ¿Qué dice además, no es cierto? Bueno, hay una clasificación de cuándo es una figura elusiva, cuándo es simulación, abuso en la forma, ¿ya? Y bueno, hoy día, con la ley actual, corresponde al servicio probar, ¿ya? Es la existencia de abuso o simulación, ¿ya? Y existe todo un procedimiento, ¿ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Ah? ¿No se han aburrido mucho? Mario, Javier, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? La empresa está bien preparada, ¿Ya? puede organizarse. O sea, si está teniendo pérdida, ¿Sí? ya negativa, puede ser de poquito, ¿Ya? puede organizarse y darse esa de alguna manera. Sí, se puede reorganizar, por ejemplo, una compañía, no digo que lo hagan, es un ejemplo, una compañía que está muy endeudada, ¿ya? Se divide y pasa todos los activos de la nueva compañía y deja el pasivo en la sociedad continuadora, ¿ya? Eso se puede hacer legalmente tributariamente sí, pero ojo, se puede hacer. Pero eso no significa que pueda tener una consecuencia al punto de la ley de quiebra, ¿ya? Que ya se llama ley de quiebra, ley de insolvencia, porque a lo mejor hay un acto de mala fe tuya para evitar cumplir con las obligaciones con tus acreedores. Entonces tiene otra arista. ¿Se puede hacer tributariamente? Sí. El servicio eventualmente no va a decir nada, no tiene competencia respecto a ese punto, pero va a generar otro problema. Entonces también es importante lo que tú dices, porque también tú tienes el tema laboral, o desguazaste la compañía y dejaste a los trabajadores sin pagar las deudas previsionales, o sea, tiene otras consecuencias. El servicio no tiene potestad para meterse en esa situación, pero sí de evaluar si producto de esa división se generó algún efecto tributario, llamémoslo así como elusivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo andamos de hora? ¿Estamos pasados? Sí, hemos pasado. ¿O no? ¿Muy bien, Mario? ¿Sí? ¿Sí? Los casos de división, ¿qué cosa relevante hay en la realidad práctica? Hay que calcular una renta líquida imponible provisoria, que se discute mucho la utilidad de esa renta líquida imponible provisoria, porque miden provisoriamente, como dice su nombre, resultados que eventualmente van a generar una consecuencia posterior a nivel del capital propio. ¿Qué pasa cuando hay patrimonio negativo? El descalce que se produce en este cálculo de división de sociedad respecto a la corrección monetaria. Me explico. Tengo una compañía, la ley dice, ley sociedad anónima, o sea, la ley de la renta dice, ok,
Usted al 31 de diciembre corrige los activos que tiene. Pero si tengo este activo fijo, y lo tengo durante todo el año, lo corrijo. Si yo lo vendo entre medio, no se corrige. Yo voy a dividir la compañía hoy día 11 de abril. Para efecto de la división, tengo que calcular corrección monetaria de este activo solo para efecto de esta RLI provisoria. Este puntero quedó corregido monetariamente. Se fue a la otra compañía corregido monetariamente. Pero esa corrección monetaria no quedó en ninguna parte, porque es una RLI provisoria y se va a ir una parte proporcional a la nueva compañía. No toda la corrección monetaria. Entonces se produce un descalce entre los activos que se corrigen, los pasivos que se corrigen y el patrimonio. ¿Ya? Esta es una cuestión que debe ir, de alguna manera, tratarse con mayor profundidad a futuro. ¿Ya? Correlación del IVA crédito fiscal con los débitos, lo que decías tú. Tengo existencia, aquí genera el crédito fiscal, dividí, pasé toda la existencia al otro lado. ¿Dónde quedó la existencia? El crédito fiscal, acá. Y al otro lado no quedó nada, porque si fueron en la división no hay enajenación, por lo tanto no hay IVA. Quedé con una compañía con IVA crédito fiscal y la existencia están allá. ¿Se fija? Y eso, bueno, ¿qué va a significar? Que cuando se vende esa mercadería no tiene crédito fiscal y esto va a quedar como remanente eterno. ¿Sí? En fin, aquí hay todo un tema de discusión con las fusiones inversas y el goodwill y badwill tributario. Aquí para repasar, ¿ya? Hay una problemática. Este tema da para mayor detalle. Si me miras más adelante y no los aburrí, lo puedo ver con detalle, ¿ya? Pero efectivamente, me voy a anticipar. Aquí está graficado económicamente como una fusión tradicional, fusión inversa. El efecto última línea es el mismo, económicamente es el mismo, pero no tiene sentido la disquisición o diferenciación que hace la ley o la interpretación que se ha dado a la ley para que en un caso haya goodwill o badwill y en el otro no haya goodwill o badwill. ¿Ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿ya? ¿Ya? De cómo esto genera diferencias, ¿ya? Que en unos sí se recoge tributariamente y en otros no. ¿Ya? Ahí no los quiero aburrir, no sé si hay dudas, no los quiero latear, alguna duda concreta, ¿sí? Y hay comentarios, ¿ya? Con la eliminación del capital, etcétera. O sea, esto da para harto tema más. No sé, Javier, Mario, si ustedes lo pueden después repartir entre los alumnos, que es un ajuste ahí que yo me di cuenta. Y hay el efecto de los costos tributarios, ¿ya? O sea, hay una serie de cuestiones que ver. El mensaje principal, ¿ya? Por ejemplo, aquí el impuesto adeudado. ¿Qué pasa con el impuesto adeudado? El impuesto adeudado, ustedes saben que el impuesto no se puede deducir nunca, pero sí una disminución patrimonial. Y a nivel de registro, y el impuesto adeudado está generando un efecto hoy día tributario. No sé si han visto ejercicios RAI, ¿no es cierto?, de tributación. Finalmente el RAI que ha inflado porque el capital propio no está disminuido. Esa plata no está, pues, si plata que se llevó al fisco, se lleva al fisco. Hay esos efectos. Y se producen esos efectos también en los casos de reorganización empresarial, porque finalmente el efecto del pago de impuestos queda en una compañía y el patrimonio se lo llevó la otra. ¿Sí? Entonces, esos descalces. Entonces, todo esto está explicado acá, ¿ya? Y que sería quizás largo de detallar, ¿ya? Entonces ahí creo que está bien explicado, creo, ¿no? ¿Dudas? Me pasé en el tiempo. Mensaje. Reorganización empresariales, diversos fines. Uno de ellos puede ser tributario. Pero en cualquiera de ellos, el factor tributario es relevante. Relevante. IVA, renta, término de giro, registro de renta empresariales, efecto de corrección monetaria, capital propio, impuesto adeudado, goodwill, badwill tributario. Pero a todo eso, la precaución de la legítima razón de negocio y, y artículo 4 bis del Código Tributario, ¿vale? Norma general antilusión. ¿Sí? Gracias.